Voy a dibujar el plano normal que nosotros conocemos, lo voy a dibujar en el piso, acostadito. Y entonces voy a dibujar una circunferencia en él. Entonces se vería así, se vería como acostada. Y el centro, entonces esto se vería así y esto se vería así. Este es X y este es Y. Ya lo tengo acostadito. Cogí el sistema cartesiano ahí, lo puse en un piso y me quedé mirándolo. Al tomar una circunferencia y ponerla en un piso y verla de lado, se ve una elipse. Es lo que uno ve, una elipse. Bien, entonces voy a hacer esto. Voy a colocar un punto acá. Y voy a decir, este es el punto A. Inmediatamente aparece el punto A. ¿En dónde? ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá o acá? ¿Dónde aparece? Primer cuadrante. Exacto, aparecería ahí. Voy a dibujar un punto aquí, B. ¿Y dónde aparece? Muy bien. Entonces ya tenemos la relación del 1. Uno está bien. Voy a colocar encima de ese piso un triángulo equilátero. Voy a colocarlo ahí encima tal que el triángulo descanse entre A y B, pero paralelo a Y, así. Y voy a dibujarlo así. Entonces he colocado ese triángulo ahí. Ese triángulo ahí es transparente. ¿Cómo sería si no fuera transparente? Entonces, se vería así si no fuera transparente. De inmediato, acá, el triángulo se vería como una línea, ¿verdad? Se vería como una línea, porque lo estoy viendo de frente, o lo estoy viendo por encima. Si está acostado, lo estoy... Es una vista de planta, arriba, pero lo he puesto un poquito inclinado, algo isométrico, para poder ver lo que estoy dibujando. Estoy tratando de imitar 3 dimensiones en 2 dimensiones. De eso se trata. Esto tiene 2 dimensiones, pero yo les hago creer que están viendo 3 dimensiones por los trucos de dibujo. Muy bien, ese triángulo está totalmente perpendicular porque aquí se ve una línea entre A y B. Y el triángulo es equilátero. Entonces voy a dibujar el triángulo aquí a un lado. Y voy a decir que este es A y este es B. Como el triángulo es equilátero, todos los lados son iguales. ¿Qué pasa si yo empiezo a mover ese triángulo tal que se mantenga perpendicular y paralelo al eje Y? Se empieza a mover. ¿Qué le va a pasar a él? Va a empezar a crecer o a empequeñecer dependiendo de si yo lo muevo a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque A y B va a estar pegado a la línea de la circunferencia de arriba y a la curva de la circunferencia de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo lo dibujo, por ejemplo, por acá? En todo el centro. Estará bien grande, ¿verdad? Y a medida que él se va desplazando, por acá va a llegar y va a ser pequeño. Y se va haciendo pequeñito. Cuando arrancó por aquí, era pequeñito. Y a medida que él va avanzando, va creciendo. Eso va a generar un volumen, un sólido. ¿Cómo será ese sólido? Vamos a mirarlo así. Tenemos un sólido de sección triangular. Los triángulos aparecen acá. Aquí tenemos los triángulos, ¿no? Ahora, una vista de planta por encima. Observe el vértice superior, que es esta línea que aparece acá. Ahora, miremos la base, donde descansan todos estos triángulos que se desplacen en un sentido. Es una base totalmente circular. Luego hacemos una rotación.
y vemos por el otro lado que continúan siendo triangulares. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Después de observar el video de el sólido, entonces vamos a concentrarnos un poquito acá. Vamos a concentrarnos en lo siguiente. Este triángulo que aparece acá, le voy a poner un pequeño espesor. Entonces, voy a ponerle un pequeño espesor así. Este pequeño espesor me mostraría esto como una galleta triangular. Ahí. Como el espesor está en el sentido de las X, podemos decir que esto que hay de acá hasta acá es un dx. Entonces necesitaríamos el área del triángulo multiplicado por el espesor, me daría un volumen de una lámina muy delgada, que sería un diferencial de volumen. La pregunta es, ¿a qué es igual el área de un triángulo equilátero? Base por altura sobre 2. Entonces, el área de un triángulo cualquiera es base por altura sobre 2. Pero aquí tenemos una altura desconocida. La relación entre la altura por Pitágoras nos da que es raíz de 3 sobre 2 por L. Por lo tanto, el área de un triángulo equilátero será igual raíz de 3 sobre 2, como es un medio, un cuarto de L al cuadrado. Y esta es la fórmula del área de un triángulo equilátero. Si el triángulo tiene lados diferentes, se llama un triángulo escaleno. Si el triángulo tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Las fórmulas serían diferentes en función de los lados. Bien. Entonces, vamos a concentrarnos en lo siguiente. Otra vez aquí en la gráfica. Acá yo he colocado un espesor. La pregunta es, ¿qué se verá acá? Pues se verá ese espesor. Entonces voy a hacer el espesor acá, así. Voy a dibujar el espesor y veríamos esto. Como estamos en el sentido de las X, esta distancia y esta distancia es infinitesimal, podríamos llamarla como un diferencial, entonces esto sería el de X, que se vería por ahí. Siempre que hagamos un modelo, después de graficarlo, ponemos el punto X, Y, que corresponde. El de abajo, como la línea es perpendicular al eje X, paralelo al eje Y, obvio, entonces esto será la misma distancia y por simetría para este caso sería menos Y. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos buscar una relación entre X y Y. Sabemos que esta distancia de acá hasta acá es X, pero esta distancia de acá hasta acá es Y, de acuerdo a lo que sabemos de las coordenadas. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia completa de acá hasta acá? Sería L, ¿verdad? Que corresponde a esta distancia L que está acá. ¿Cuántos Y componen a L? 2. Entonces L será igual 2Y. O si usted hace la resta de un punto a otro punto, sería Y menos Y sería 2Y. Entonces, el área triangular será igual a raíz de 3 sobre 4 por 2Y al cuadrado, que vale L. ¿Esto qué nos da? Raíz de 3Y al cuadrado. Como tenemos un diferencial de volumen acá, para calcular el volumen
hemos dicho que la integral de un diferencial entre 0, por ejemplo, y b sub t, pues daría simplemente b sub t, o sea, b evaluado en 1. Es igual a ¿qué? A la integral de esta que tenemos acá, que sería el área, que es esta, raíz de 3y al cuadrado, y el espesor vale de x. Como los límites de la integral se realizan en funciones respecto a quién se hace, como es de x, hay que buscar x de dónde a dónde va. Y vemos acá en la gráfica que todavía no tenemos una ecuación, no tenemos la ecuación de la circunferencia, porque hemos dicho que la base es circular. Si la base es circular, vamos a tomar x cuadrado más y cuadrado y vamos a tomar un radio de 2. O sea que el radio de esta circunferencia R vale 2. Significa que el punto que tenemos aquí es menos 2, 0, y el punto aquí en este extremo es 2,0. Ahí tenemos el avance de dónde hasta dónde va x, desde menos 2 hasta 2. Entonces la integral iría de menos 2 hasta 2. Ahora, está y mezclado con x. Tenemos que dejar o todo en x o todo en y para hacer la integral. Pero no podemos dejar para una integral sencilla, no, de una sola integración, no, una mezcla de x y y. Dejamos todo en x o todo en y. Entonces dejemos todo en x porque el diferencial es de x. Lo podríamos dejar todo en y transformando el diferencial y. Entonces, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Y acá despejamos y cuadrado que lo necesitamos, ahí será 4. 4 menos r igual a 2. Así que la integral se transforma de menos 2 a 2 raíz de 3, y al cuadrado sería 4 menos x al cuadrado de x. Vamos a hacer esta integral. Igual, raíz de 3, paréntesis. Integral de 4 de x sería 4x. Integral de x al cuadrado sería x cubo sobre 3 menos x cubo sobre 3 evaluado entre menos 2 todo y 2. Así. Esto será igual a raíz de 3. 4 por 2 menos 8 tercios evaluado en el límite superior menos en el límite inferior sería 4 por menos 2 menos menos 8 sobre 3. Total sería raíz de 3, 8, y aquí menos, veamos, sería menos, menos, entonces sacaríamos más, total, ¿sí? Igual a raíz de 3, 32 tercios. Veamos el siguiente. En el siguiente hemos colocado el eje de las y acá y el eje de las x acá. Y vamos a, con una sección transversal perpendicular al plano y que se va a mantener paralela al eje y, perdón, entonces tendríamos algo así como esto. Aquí tenemos dos puntos y tenemos esto. Entonces voy a dibujar a un lado
voy a dibujar lo que tengo acá, pero de una manera vista de planta, así. X, Y, vamos a dibujar acá la circunferencia, que es la base, y vamos a colocar el punto A y el punto B. A y B. Y aquí vamos a colocar un cuadrado. Ese cuadrado queda de esta forma y baja así. Y este plano cuadrado se va a desplazar generando un sólido, como el que vemos ahí. Y a medida que va avanzando, pues va apareciendo el resto de la figura. Entonces lo primero que vamos a hacer es concientizarnos con el sólido que tenemos ahí. Veámoslo acá en acción. Y acá aparece. Observen primero los cuadrados. Acá, los cuadrados. La base es totalmente circular. Ahí lo tenemos. Bien, entonces, ¿a qué será igual el volumen de ese sólido generado por una sección transversal cuadrada que se desplaza en el eje de las X, perpendicular a ese eje, perpendicular, ¿no?, al plano XY que tenemos ahí? Vamos a mirar que esta base de ese cuadrado sería lo que aparece acá. Si a ese cuadrado le ponemos un pequeño espesor, que será un dx. Marcamos un punto, xy, marcamos el otro punto, x menos y para este caso. Puede que en otro dibujo abajo no aparezca menos y, sino otro valor de y, y1 y y2. Entonces, viendo este cuadrado acá, voy a ponerle un espesor, y es una galletica cuadrada que debe tener un volumen muy pequeño porque el espesor es muy pequeño. La pregunta es, ¿cuánto vale el área A de ese cuadrado que está ahí? Sería lado por lado, sería L al cuadrado. Pero, ¿a qué es igual L? L es toda esta distancia, de acá hasta acá sería L. Sería toda esta distancia, de acá hasta acá sería L. Entonces, si todo esto es L, nosotros sabemos que de acá hasta acá vale Y, y de acá hasta acá también vale Y. Total, L es igual a 2 veces Y. ¿Cuánto vale el área? El área es simplemente L al cuadrado. Y acá nos quedaría entonces 2y al cuadrado igual a 4y al cuadrado. Ese sería el valor del área. El volumen de ese cuadrado, pues no tendría volumen, pero si lo vemos como un ente físico que tiene un pequeño espesor, sería un volumen de una galletica muy delgada cuadrada. Entonces diríamos que el diferencial de volumen será igual a 4y al cuadrado, que es el área,
por un pequeño espesor que es de X. La pregunta ahora que nos hacemos es, ¿qué relación hay entre X y Y? ¿Por qué? Porque de acá saldría una integral, ¿no?, de 4y cuadrado de X, donde X en este caso iría de menos 2 hasta 2 porque tenemos una circunferencia de radio 2. ¿Qué relación hay entre X y Y? Bien, la relación entre X y Y está dada por la circunferencia, que es quien constriñe, quien limita y obliga a que el cuadrado esté entre A y B moviéndose. Y esto es igual a 4 porque el radio es 2. Por lo tanto, la integral se transforma entre menos 2 y 2 se transforma en 4, y al cuadrado sería 4 menos x al cuadrado de x. ¿Igual a qué? 4, integral de 4x, integral de 4 de x sería 4x menos x al cubo sobre 3 entre menos 2 y 2. ¿Y esto es igual a qué? A 4. Entonces, por 32 tercios. Daría más 8 menos 8 tercios. Total, tendríamos que eso sería 32 tercios. 4 por 32 tercios. ¿Cuánto da esto? Aproximado 42,66. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Bien, veamos esto. Y igual a x al cubo y y igual a 0. Vamos a mirar esa curva. Y igual al cubo, ¿cómo sería? Sería una curva que va así. X igual a 1. Vamos a suponer que aquí es x igual a 1. Y sobre esta vamos a construir algo como esto. Se vería así, X y Y. Luego, ¿qué vemos? Vemos la curva que va así y la otra que va así. Y aquí vamos a colocar un cuadrado paralelo al eje X de esta forma. Y ese cuadrado se va a desplazar entre A y B. Si yo hago este dibujo en esa parte, acá lo veríamos así. A y B. Voy a colocar acá un punto X y Y. El punto que está a este lado, ¿qué coordenadas tiene? 1, Y, porque 1 no va a cambiar. ¿Listo? 1 no cambia. Ahí tenemos el cuadradito. El cuadradito está totalmente perpendicular a la superficie generada por los planos X y Y. Está en el espacio. Y a medida que se va moviendo, siguen apareciendo cuadritos,
cuadros así, generando una curva, generando otra curva. Genera como un túnel. La pregunta es, ¿cuál sería el volumen de esta figura, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Acá hay un punto de corte. Cuando x es igual a 1, x al cubo sería 1 al cubo, sería 1. Entonces, este punto que tendríamos aquí sería 1,1. Hasta ahí llegaría. ¿Cómo se vería eso en el espacio? Necesitaríamos un graficador del espacio para moverlo. Ahí lo vemos. Como ven, como un túnel que se mete uno así. Algo de ese estilo. ¿A qué es igual el área del cuadrado? Por favor, ¿a qué es igual el área de este cuadradito que aparece acá? Esta es la distancia L por L al cuadrado, ¿verdad? Pero entonces, de acá hasta acá valdría L, de A hasta B. ¿Cuánto vale esa distancia? Para hallar esta distancia de acá hasta acá, hacemos la resta entre este y este. ¿Cuánto sería la resta entre los dos? 1 menos, muy bien, 1 menos x. Entonces, la distancia que hay de acá hasta acá es este señor menos este señor. Pero x es igual a ¿qué? X es igual a raíz cúbica de y. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos. Esta distancia que tenemos acá es L y esta es L. La distancia L será la resta entre las coordenadas de uno menos la otra. Como es horizontal, llévale lo mismo, nos quedaría 1 menos x. 1 menos x. El espesor de ese cuadrado. El espesor de ese cuadrado, si lo miramos acá, sería, que iría en el sentido de las y, sería esta pequeña distancia que aparece acá, sería un de y. Entonces, el diferencial de volumen para ese cuadrado sería 1 menos x, que es la distancia, al cuadrado por de y. Pero al realizar la integral, nos quedaría 1 menos x al cuadrado de y. Y avanza desde 0 acá hasta 1. Entonces iría de 0 hasta 1, lo que corresponde a y. Pero necesitamos dar todo en función de y, para que no quede mezclado x y y. Entonces vemos que y es igual a x al cubo, entonces x será raíz cúbica de y. Y nos quedaría integral de 0 a 1, 1 menos raíz cúbica de y al cuadrado de y. Esta integral da un décimo.